Papá, nos acercamos delante de ti hoy y sabemos que te quieres encontrar con nosotros, que nos quieres hablar y queremos abrir nuestro corazón y pedirte que nos hables a través de tu palabra. Queremos ser sensibles y pedimos cualquier cosa que estorbe en nosotros, cualquier, no sé, mochila que llevemos hoy, cualquier pensamiento, cualquier preocupación, la quites y nos ayudes a verte de verdad en el día de hoy. Pedimos en nombre de Jesús. Amén. Cuando pensamos en el cristianismo y en Europa, ¿en quién piensas? ¿Quién viene a tu cabeza? ¿Juan y Cintia, quizás? ¿Constantino? ¿Santo Tomás? Yo qué sé, el Papa, los Reyes Católicos, Lutero, Calvino. Juan me dice que no, a todas. Karl Barth, tampoco. Pues ninguno de ellos hubiera sido posible sin una mujer asiática que se convierte en el siglo I. ¿Lo sabíais eso? Porque la primera cristiana y líder de Europa fue ella, una mujer asiática y de nombre Lidia. Capítulo 16 de Hechos. Os animo a que lo abráis porque vamos a estar viendo algunos versículos, así que si tenéis por ahí la Biblia, los móviles, whatever, le echáis un ojo rápido. Estamos en el segundo tomo del historiador Lucas. Y en el capítulo 16 y 17, Lucas nos va a encaminar a ver el segundo viaje de Pablo. Un viaje inesperado que terminó en un sitio donde no estaba teóricamente planeado terminar. No sé si hay algún amante de Tolkien, Señor de los Anillos, El Hobbit, ¿vale? ¿Estamos? Pues se parece bastante este viaje de Pablo a ese viaje de Tolkien y Bilbo Bolsón en El Hobbit. Porque van a ocurrir cosas que no se esperan y van a incluirse personajes que tampoco esperan que entren en la película. Y comenzamos la historia, como toda historia, con una pregunta. Oye, ¿quién es el protagonista hasta que aparece? ¿Quién es este señor que se llama Pablo de Tarso? Pues Pablo de Tarso parece que era una especie de ex-talibán cristiano que perseguía a los cristianos en el primer siglo y que tiene un encuentro personal con Jesús de Nazaret que transforma su historia. La transforma porque deja de ser perseguidor de la iglesia y conoce personalmente a ese Dios que es real. Y ese encuentro de Pablo de Tarso, en ese momento Saulo, le descoloca por completo. Le descoloca hasta el punto de que tiene que pasar 3 años, los 3 siguientes años de su vida, intentando entender el crucigrama. Oye, ¿qué acaba de ocurrir? ¿Cómo es posible que el Dios que yo pensaba servir ahora resulta que se ha hecho ser humano para amarme y restaurarme, encontrarse conmigo? ¿Qué ha pasado? Y dedica los 3 siguientes años a intentar darle vueltas y explicar, oye, ¿cómo ha sido posible todo esto? Y cuando lo descubre más o menos, cuando tiene el crucigrama entero, dice, pues tengo que ir a contarle a la gente que está alrededor del mundo cómo funciona esto. ¿Cómo es que es verdad que el Dios del universo quiere encontrarse contigo y conmigo? ¿Cómo es posible que ese Dios quiera amarnos de verdad? Y eso es lo que hace. Y en el primer viaje, Pablo coge a un compañero suyo que se llama Bernabé. Y se van por la zona de Galacia, la Asia Menor, lo que sería hoy Turquía. ¿Sí? Y durante ese viaje le explican a muchísima gente que no conoce sobre ese amor que Dios y que Pablo ha descubierto en la persona de Jesús, y muchas comunidades cristianas empiezan a abrirse en esos sitios. Después de un descanso, Hechos 15, específicamente 5 años después del primer viaje, Pablo dice, estoy ready para el segundo. Pero lo primero que se nos hace curioso es que, oye, ¿para qué va a hacer Pablo el segundo viaje? Pues teóricamente el segundo viaje de Pablo es para visitar, en primer lugar, a los cristianos que se han ido haciendo nuevos cristianos en el primer viaje que él hace. O sea, su intención es repetir los destinos que hizo con Bernabé y visitar a los hermanos allí y decirle, oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo podemos ayudaros? Sin embargo, para este segundo viaje, Pablo no va con el mismo compañero. Bernabé no va. Y tú dices, ¿estaba malo Bernabé? Se había constipado, estaba con el COVID ahí del primer siglo. Pues no, parece que no van juntos porque ha habido alguna diferencia de criterios entre ambos y deciden pues hacer viajes, pero cada uno por su sitio. Y le hablaba esto con Paula, y abro paréntesis en la historia, seguimos con la historia, pero abramos paréntesis. Hablaba con Paula el otro día lo interesante que me parece todo esto y que la Biblia no esconda esta diferencia que existe entre ambos. Porque la realidad es que ni Pablo ni Bernabé se avergüenzan de que hay una diferencia de criterios incluso teológicos, que les llevan a decir, oye, que el viaje lo mejor lo hacemos separados. Y Pablo nos hablaba hace unas semanas de vulnerabilidad.
Y creo que justo esta idea nos viene como anillo al dedo. Porque Pablo y Bernabé, lejos de fingir y decir, oye, todo está bien, reconocen que todo no está bien. Y que se puede no estar bien. Y que hay cosas que no funcionan bien entre ambos. Y que dicen, pues creo que es mejor que no viajemos juntos. Porque creo que está bien que haya gente con la que no quieras hacer un viaje misionero por Asia. Creo que está bien que haya gente con la que no quieras tener un hijo. Y nos encontramos con algo parecido. Y es que creo que la falta de honestidad y hipocresía empiezan por negar nuestras debilidades y nuestros pecados. Y solo por recordar, Paula nos explicaba esta idea espectacular de que cuando somos vulnerables, de alguna forma especial y mágica, me atrevería a decir, hay un poder de Dios que se hace evidente, que se hace patente. Entonces no escondamos, porfa, nuestra debilidad, nuestros pecados, y menos si algunos de ellos quizás nos hacen estar en diferencias. Pablo y Bernabé emprenden caminos diferentes, y lo curioso es que hacen el doble de recorrido que pensaban hacer en primera instancia. Y cuando lo leía digo, ¿y si Dios quería que con diferentes visiones hicieran viajes diferentes y alcanzaran más personas que las que iban a alcanzar solos? Cerramos paréntesis. Seguimos con nuestra historia, que está emocionante, ¿eh? Ojo que empiezan a sumarse gente a la cosa. Pablo no va a hacer el viaje solo, sino que va a ir acompañado de un judío que se llama Silas. Ahora, ¿quién es este Silas? Pues resulta que es un profeta y líder judío del primer siglo. Los apóstoles lo quieren muchísimo, lo tienen en alta estima, que hasta el punto de que lo tienen como un miembro especial de la iglesia de Jerusalén. Y más tarde lo mandan a Antioquia. O sea, este muchacho está bastante respetado y lo quieren muchísimo los apóstoles. Luego Pablo y Silas empiezan el viaje. Y como hemos dicho, la intención es volver a las zonas que Pablo ya conocía para visitar a los creyentes y ayudarles. ¿Sí? Capítulo 16, versículo 1. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era judía, pero su padre era griego. Luego, Pablo y Silas viajan a Derbe, después a Listra, donde van a incorporar a un nuevo miembro en el equipo. Un miembro especial porque es bastante joven. Se llama Timoteo. Y Timoteo es de una familia curiosa, porque es una familia poco tradicional, en la que tienes a una madre creyente judía y a un padre griego. Ahí comienzan el viaje y dice que por donde van predicando el mensaje de Jesús. ¿Sí? Versículo 6. Luego viajaron a la región de Frigia y Galacia, que es lo que hemos dicho que corresponde a la parte de Asia, por ser más exacto, a la parte de Turquía, por ser más exacto a la zona noreste. Porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. O sea, van allí con la intención de predicar, pero el Espíritu Santo, Dios mismo, les dice, no podéis predicar aquí. Han hecho un viaje larguísimo. Según muchos académicos, el viaje este se tenía que hacer a pie. No había otra opción. Pero el Espíritu Santo dice, no. ¿Y cómo es eso? Pues no se especifica cómo es eso, pero parece que quizás algún tipo de palabra profética, algún sueño, o de alguna forma clara, ellos saben que Dios ha dicho, aquí no habléis. Una vez han estado allí, pero sin predicar, vuelven a ponerse en marcha, hacia el sureste, ahora de Turquía. Versículo 7. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Si antes leíamos que el Espíritu no les permitió hablar, aquí no les permite entrar. ¿Qué significa esto? Pues que seguramente no hubo puertas abiertas, que intentaron, pero no se pudo. Que fueron quizás a hablar y no les dejaron, o les prohibieron entrar en algún sitio. Es probable que la primera parada sea algún tipo de, como digo, palabra profética, que le dicen, señores, aquí no habléis. Y esta segunda es que no se puede. Lo que me parece curioso y bastante interesante es que Pablo, Silas y Timoteo entienden que las puertas cerradas son señales igual de válidas que las puertas abiertas.
señales de la palabra de Dios también de forma clara, igual que si hubiera puertas abiertas. Entienden que en las puertas cerradas Dios también habla. Y me preguntaba, porque me pasa muchas veces, de si estoy diciendo, estoy buscando la dirección del Señor, pero es que no se abre ninguna puerta. Y estoy aquí esperando. Estoy esperando a ver si Dios me dice algo, pero solo veo puertas cerradas. Y cuando leía digo, ¿y si Dios me quiere hablar con puertas cerradas? Y si quizás la puerta cerrada es Dios diciéndome, es que por aquí no quiero que vayas. Podría ser eso la dirección de Dios a tu vida hoy, de decirte, es que no quiero que vayas por ahí. Si es que no te quiero en ese sitio, por eso no hay puertas abiertas. Hay quizás algún sitio en el que Dios está cerrando las puertas, como se las cerró a Silas, Pablo y Timoteo. Jesús dice, yo abro puertas que ningún ser humano puede cerrar y cierro puertas que ningún ser humano puede abrir. Yo personalmente hoy necesito escuchar a Jesús decirme, Josué, yo abro puertas que ningún ser humano puede cerrar y cierro puertas que ningún ser humano puede abrir. ¿Confiamos en Jesús? ¿Confiamos cuando escuchamos a Jesús decirnos estas palabras? A mí me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo porque hay puertas que yo creo que estarían mejor abiertas. Y estoy seguro que habría puertas muchísimo mejor cerradas. Verso 8. Así que siguieron su viaje por Misinia hasta el puerto de Troas. Estos tres tienen algo claro. Eso que decía Moisés de si no vienes con nosotros, no nos saques de aquí, no nos movemos de aquí, lo tienen claro. Porque de alguna forma dicen, oye, si Dios no nos dice id y predicar, no predicamos. Da igual que hayamos hecho un montón de kilómetros andando, si Dios dice que no, no lo hacemos. Han ido al norte, han ido al sur, y el Espíritu Santo ha dicho, no. Ahora en mitad de camino, están en el puerto de Troas y seguramente estarían pensando, ¿y ahora qué? ¿Pero qué hacemos aquí? Si teníamos una intención de ir a un sitio y a otro. Dios, hello. Versículo 9. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia al norte de Grecia le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Esto es precioso. De repente, Pablo tiene un sueño. Cuando no había nada, Pablo tuvo una visión. Cuando estaban sin salida, Pablo tuvo un sueño. Cuando todas las puertas estaban cerradas, Dios abrió una nueva en el mar. ¿Te suena esa historia? Y en el sueño de Pablo ve algo claro. Ve a un hombre macedonio, europeo, que les dice, ven y ayúdanos. Esto era un poco loco en la mente de Pablo. Y piensa un segundo en que eres Pablo. No ha estado nunca en esa zona. Y lo que está diciendo el sueño es que cruce el mar y vaya a un sitio en el que nunca ha estado. Que tampoco sabe de qué va. Quizás sabe cómo pensaban, porque lo había estudiado, pero no sabe qué hay allí tampoco. Macedonia, esa Macedonia coincide con nuestra Grecia, nuestra parte del sur de Grecia hoy. Y Pablo escucha a ese hombre en el sueño decir, ven y ayúdanos. Ven a Macedonia. Versículo 10. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Esto mola muchísimo. Ojo, Lucas deja de escribir como externo y comienza a escribir como parte de la cruz. Dice, decidimos.
En este momento incluimos a nuestro último personaje. El historiador Lucas acaba de incluirse en el viaje. Seguramente andaría ahí por el puerto y Lucas se incluye en el viaje. Ahora ya no son 3, son los 4. ¿Sí? Justo, decidimos. El último fichaje inesperado. El historiador y médico Lucas se une al equipo. Y cuando lo leía pensaba, ¿y si alguna de esas puertas cerradas se estaban cerrando porque Dios quería incluir a Lucas en el viaje? ¿Y si Dios no quería que Lucas se perdiera algunas cosas? ¿Y si Dios quería que Lucas presenciase algunas de las cosas espectaculares que iban a ocurrir en el viaje? ¿Y si Dios quería que Lucas viera con sus propios ojos cómo personas aceptaban al Señor? ¿Cómo se abrían nuevas comunidades de cristianos en diferentes sitios? No sé. ¿Y si hay algunos momentos en nuestras vidas en los que hay cosas que se retrasan porque Dios quiere incluir a alguna gente en los viajes? Porque a Dios le interesan mucho más las personas con las que estamos alrededor que nuestros planes quizás o nuestros viajes. A la mañana siguiente, Pablo le cuenta a los compañeros la visión que ha tenido. Y juntos discuten el significado. Y concluyen, debemos ir. Además dicen, Dios nos llama. O sea, estamos ready, salimos mañana. Pero no se te llama la atención, que me parece muy interesante, es que discuten el tema. Se sientan juntos, lo oran todos y se convencen de que es lo que Dios dice. No vemos en el texto que Pablo llega y dice, amigos, he tenido una revelación, soy vuestro líder, seguidme. Dios me ha dicho que vayamos, ergo, vamos. No, de hecho, lo que vemos es que Pablo se sienta, comenta, meditan y juntos deciden que van. Y cuando examinan juntos, la respuesta parece estar clara. Dios dice que vayamos a Macedonia. Anteriormente, Dios ha dicho que no a diferentes sitios. Pero ahora la cosa cambia, porque Dios sí le guía allí. Y antes decíamos que las puertas cerradas son también guías del Señor, de forma clara, quizás de forma negativa, que esto no es lo que yo quiero. Y también hay guías positivas, porque también hay puertas que se abren. También hay puertas incluso inesperadas que no esperaban que se abrieran y se abren en el camino. ¿Qué os parece? A mí me parece cuanto menos curioso. Por un lado, que Dios hable a gente en sueños. No sé si lo habías pensado eso. No sé si tú hoy estarías abierto a que Dios te hable en sueños y te diga algo que quiere decirte. No sé si estarías preparado o abierto a que Dios quiera darse a conocer en tu vida a través de un sueño. No sé siquiera si alguna vez le has dicho, Dios, si quieres decirme algo, te pongo hasta mi tiempo de sueño para que me hables. No sé si es precioso. Y en segundo lugar, que Pablo pone la revelación a disposición de otros creyentes para examinarla y decidirla. Pablo no dice yo discierno solo. Pablo discierne con la comunidad. Son los creyentes los que dicen yo creo que es de parte de Dios todo esto. Verso 11. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal del distrito de Macedonia, una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. Aquí Lucas usa palabras náuticas. Es que le gusta mucho a Lucas esto del mar. Y se ve que lo que quiere referirse es que el viento iba a favor. De hecho, hacen el viaje de Troas a Neápolis en solo 2 días. Y dicen los que saben de estas cosas por distancias que esto solo se podía hacer en 2 días si el viento iba a tu favor todo el rato. De hecho, vemos en el viaje de vuelta que tardan 5, más del doble en hacer la vuelta. Luego, parece que si bien al principio veíamos a Dios diciendo por aquí no, aquí vemos a Dios propulsando, nunca mejor dicho, al equipo de misioneros. Y el equipo desembarca en la gran ciudad de Filipos, en Macedonia. Versículo 13. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría a orar
y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Lo primero que Pablo solía hacer cuando iba a una ciudad nueva era ir a la sinagoga. ¿Por qué? Porque ahí se sentía cómodo. ¿Y qué hacía allí en la sinagoga? Explicarle a los judíos cómo ese Mesías que esperaban era Jesús de Nazaret. Amigos, que el que esperábamos ya ha llegado. Sin embargo, en el día del sábado, en el que Pablo haría eso, no hace eso esta vez. ¿A dónde dice el texto que van? Dice que van fuera de la ciudad, a la orilla de un río. ¿Pero por qué? Porque seguramente no había sinagoga. Lo cual es extraño, porque si es una ciudad grande e importante como Filipos, ¿por qué no hay sinagoga? Pues la respuesta parece ser clara. No había 10 hombres judíos en toda la ciudad. Porque la ley estaba clara. Si había 10 hombres judíos, se habría sinagoga. Pero no hay sinagoga, por lo cual no hay 10 hombres judíos. De hecho, lo interesante que se encuentran es que cuando llegan al río, se encuentran una comunidad diferente. Algo que quizás tampoco esperaban. Pero que es una comunidad preciosa, espectacular. Una reunión formada por mujeres, nos dice Lucas. La imagen debía ser preciosa. Fuera de la ciudad, a la orilla del río, y un grupo de mujeres buscando y orando a Dios. ¿Y el equipo qué hace? Se sienta con ellas. Aunque en otros momentos hemos dicho que sentarse era una posición típica de maestro judío, aquí dicen los estudiosos que no es esa idea, sino que es una idea de sentarse, de ser amigable, de ser abiertos, de unirse a la reunión que está ya ocurriendo entre estas mujeres que están buscando a Dios juntas. Se sientan, tienden puentes, establecen un diálogo, hablan. Versículo 14. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura, muy costosa, quien adoraba a Dios. Ahora el pasaje nos introduce a un nuevo personaje, Lidia. Evidentemente esta Lidia era una especie de líder de esta reunión de mujeres. Lidia de Tiatira. Asia en ese tiempo era conocido por el nombre de Lidia, por lo cual de alguna forma la gente ahí de Filipos conocía a Lidia por el nombre de su ciudad, que directamente asociaban esta mujer es una mujer de negocios. Como si a vosotros a mí hoy... Esto es como la Casa de Papel, señores, atentos, porque esto es como si a mí hoy me empecé a llamar Portollano. Portollano, ¿qué tal? Pues aquí un poco arrinconado. No, nos dice el texto que está involucrado en el comercio de púrpura. Es decir, que está en un mercado de lujo. Lidia pertenece seguramente a un estatus social económico alto. Trabaja con una cosa costosa. De alguna forma, Lidia es una fashion designer de Gucci, Prada, algo así. De hecho, me la imaginaba en casa y digo, seguramente iría con sus oros, sus Balenciagas grandes, así bien fachera. Además de eso, el historiador Lucas no se queda ahí, sino que dice algo más. Dice que es una mujer que adoraba, que alababa a Dios. ¿Y eso qué es? Pues algunos piensan que se trata de una mujer practicando ya el judaísmo, aunque otros, que creo que tiene más sentido, creen que es una mujer actuando como judía pero sin estar convertida al judaísmo. Es decir, es una mujer que está buscando a Dios, que adora a Dios, que sabe que existe, pero no sabe del todo cómo funciona eso. Y en la conversación con estas mujeres se abre la oportunidad para compartir el Evangelio, que es como suele ocurrir en la vida en general. Y dice el texto, mientras nos escuchaban, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Mientras escuchaba el mensaje de Pablo, Dios abre su corazón y responde. O sea que los ojos de Lidia los abre Dios para ver a Jesús a través de lo que Pablo está proclamando. Y es interesante porque Lucas reconoce que todos están hablando, que todos están compartiendo, pero identifica de alguna forma que hay una palabra especial de Pablo
con la que Lidia conecta de una forma mejor y abre y comprende el Evangelio. Pero, y aun con todo esto, aunque Lucas muestre cómo Pablo juega un papel, parece que concreto y específico en la conversión de Lidia, Lucas deja claro que aunque el mensaje lo predique Pablo, la iniciativa es de Dios mismo. Y es que Dios usa a hombres y a mujeres, en este caso a Pablo, para hablar a gente muy especial como Lidia. Es que Dios se encuentra buscando a gente como Lidia todo el rato. Y siempre funciona igual. Es Dios el que abre los ojos a alguna persona y usa a algún humano como tú o como yo para acabar de terminar la jugada. Dios dirige personalmente a Pablo para hablar con una mujer que está abierta para escuchar el mensaje de Jesús. Y a veces cuando leemos pasajes como estos decimos, ya, pero si es que esto hoy no pasa. Mentira. Claro que pasa. Valencia, justo antes de que acabe la pandemia, un estudiante de informática entra a una charla que estamos dando sobre la resurrección de Jesús. Acabo de terminarla, me acerco a él, le pregunto, oye, ¿qué te ha parecido? Y me sorprendo que, ante todas las preguntas que le realizo, las respuestas son afirmativas. Por lo cual, como entenderéis, si la última que me queda es, oye, ¿qué te impide abrazar a Jesús hoy? ¿Qué te impide entregarle tu vida hoy? Y dice, no, si yo ya he abrazado a Jesús cuando estabas haciendo la oración final de tu charla. Y es que Dios trajo a ese estudiante con un amigo directamente, porque estaba trabajando con él, y la charla que estábamos dando sobre la resurrección de Jesús no fue más que el último punto que faltaba para ese muchacho para decir, vale, tiene sentido. Dios, aquí estoy. El fin de pasado estuve en Segovia y estuve con mi amigo Michael Oates, que estaba compartiendo con nosotros. Y nos contaba lo siguiente de la última jornada en la que estaba. Un estudiante agnóstico en Inglaterra no ha pensado en Dios en su vida. Y esa noche, por lo que sea, se le habla ahí la movida, tiene una especie de sueño y empieza a pensar en Dios por primera vez. Y dice que se levanta por la mañana y dice, Dios, si existes de verdad, pues no sé, muéstrame que existes. Nunca he pensado en esto. Y dice que a los minutos que van dando ve un cartel enorme del grupo de GBU de Inglaterra, de los CUs, que pone unas jornadas que van a hacer allí en la universidad, que habla de que van a hablar de Dios, van a hacer unas cuantas jornadas. Y dice el chaval, ya, casualidad. Pero bueno, sigue y a los pocos minutos se encuentra con un grupo de estudiantes ingleses cristianos que le entregan un papelito que le dicen, oye, vamos a hablar esta tarde en una charla sobre Dios. Ya se va la cosa complicando. Así claro, llega el chaval por la noche a la charla, empiezan a hablar de Dios y dice, joder, poco casualidad, pero bueno, a veces que la vida tiene muchas casualidades. Así que dice, que ora por segunda vez en el día y dice, Señor, si es verdad que tú existes, que digan mi nombre en alto hoy. Y al chaval rizando el rizo. Resulta que el grupo de Inglaterra había estado recogiendo nombres todo el día para hacer un sorteo de unos chocolates o no sé qué, allí en el final del día. ¿A que no sabéis quién ganó el concurso? Pues el nombre que se lee en voz alta es el suyo. Y es que Dios sigue buscando a gente hoy. Que esto no era del siglo I, que sigue ocurriendo hoy, hace una semana. Que Dios sigue queriendo usarnos a ti y a mí para llegar a gente como Lidia, como estos estudiantes. Las palabras del mismo Pablo en otra de sus cartas son verdad para ti y para mí hoy. Que el mensaje que predicamos lo hacemos no con simples palabras, sino con el poder del Espíritu de Dios. Que el mensaje de Jesús no es un mensaje más. Que el mensaje de Jesús no es un mensaje humano. Que el mensaje de Jesús es divino. Es un mensaje que tiene el poder de Dios para destruir las tinieblas. Un par de lecciones que saco de este pasaje de Lidia.
La primera cosa es que Lidia es una mujer religiosa, pero sin afiliación. De alguna forma sabe que Dios existe, lo cree de algún sentido, pero no sabe ni quién ni cómo se hace eso, y cómo se habla con Él, y si es posible que Dios te hable, conocerle personalmente. Y Dios guía a estos directamente a Lidia. Y a veces creo que nos encontramos pegando patas en puertas para que se abran, cuando quizás habría una puerta un poquito más para allá que está abierta. Lidia es una persona a la que Dios les conduce. Fíjate, si no hubieran obedecido al Espíritu Santo, Pablo, Silas y Timoteo y Lucas, y quizás hubieran, no sé, dedicado su tiempo a predicar a miles de personas en Misia o en Bitinia o en Galacia o donde sea, lo mismo no eran personas que estaban ya abiertas a escuchar el mensaje de Jesús. Lo mismo no eran personas con las que Dios estaba trabajando ya. Ellos se suman a lo que Dios ya está haciendo en la vida de Lidia. Es Dios el que los guía a una puerta que ya está abierta. Estamos tú y yo sumándonos a lo que Dios ya está haciendo. Porque hay muchas Lidias en el rincón. Hay muchas Lidias en Málaga. Hay muchas Lidias en España, en Ecuador. Seguro. Que no están afiliadas a ninguna religión. Que lo mismo saben que Dios existe. Que les encantaría relacionarse con Él, pero que no saben cómo funciona el negocio. Y lo mismo están esperando justo allí, a la orilla del río, esperando a que llegue alguien y les una los puntos que les faltan. Lo mismo está Dios hablando contigo y conmigo diciendo, ve, pero no escuchamos. La segunda cosa que saco es que el Espíritu Santo les dice que no vayan aquí, sino que vayan a este otro sitio. Y es que parece que el Espíritu Santo es una especie de GPS para Pablo y compañía. El GPS de Dios. Y vemos que como consecuencia de seguir el GPS, llegan al lugar correcto, llegan a Lidia, una mujer que está allí preparada para escuchar el mensaje que quieran predicar. Y cuando lo leía, pensaba, ¿estamos tú y yo conectados con Dios así? ¿Seguimos tú y yo el GPS de Dios? ¿Estamos escuchando a Dios? ¿Está quizás Dios llevándote a ti y a mí a alguien de nuestro trabajo específicamente? ¿Quiere que le hablemos a alguien del gimnasio? ¿Quiere que quizás, no sé, le mandemos un mensaje a alguien de nuestro móvil y no estamos escuchando? ¿Cuántas veces tú y yo oramos en el día y decimos, Dios, ¿a quién quieres que hable hoy? ¿Hay alguien específico a quien me quieres guiar a compartirle hoy? ¿Hay alguien que esté abierto hoy a recibir lo que tú estás haciendo? ¿Hay alguien en que tú estés ya trabajando en su corazón y quieras que yo quizás sea ese último eslabón? ¿Hay alguien a quien quieres que le envíe un mensaje hoy quizás? Dios, porfa, llévame a hablar con alguien que estás tú ya trabajando con él. Sin ninguna duda, Dios se muere de ganas por encontrarse con más Lidias hoy. Y también aquí en el pueblo. Y me asusta muchísimo pensar que tú y yo no estemos conectados con el Espíritu Santo, quizás nos impida acercarnos a esa gente que está Dios trabajando ya en ellas. Versículo 15. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy verdaderamente creyente, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Aquí ya ves que Lidia es de negocios, ¿eh? Se le da bien el tema del comercio, ¿eh? El comercieteo, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Lidia coge y les dice, si ustedes creen que Dios está conmigo, ¿por qué no se quedan en casa? Claro, ahí estaría Pablo diciendo, ¿y ahora qué hago yo, no? Se le ha complicado la respuesta a Pablo. Mira que tenía respuesta para todo, pero ahí ya... Y se quedan con ella.
Y os comparto algo que pensaba. Y es que puede ser que el equipo estuviera un poco en shock. Fíjate que cuando estábamos en Troas tuvimos una visión. Y en la visión veíamos a un hombre europeo que nos decía: venid y ayudadnos. Sin embargo, hemos llegado aquí y no hay ningún hombre europeo. De hecho, es una mujer y asiática. Y encima de la moda. John Carson comentaba que algo que para él era muy importante recordar de este pasaje es que hay momentos en los que tenemos visiones claras de Dios para hacer alguna cosa, en las que sentimos que Dios nos guía a algunos sitios. Y ponemos nuestro corazón en ello. Ponemos nuestro dinero, nuestra energía, todo. Y cuando llegamos allí, es completamente diferente a lo que habíamos pensado. Completamente diferente a lo que habíamos imaginado. Pero si yo había pensado que era un hombre europeo. Y dice, prestar atención, porque cuando Dios pone una visión en tu corazón o en tu mente, no te sorprendas que al llegar allí sea completamente diferente a lo que tú estabas pensando. El destino de la visión de Dios en tu corazón es posible que sea diferente a lo que pensabas, pero mejor de lo que soñabas si sigues la guía de Dios. Diferente a lo que puedes pensar, pero quizás mucho mejor de lo que puedes soñar. Mira lo que ocurrió en Filipos. Mirad la vida de Lidia. Lidia no solamente escucha y responde, sino que se bautiza y con ella su casa. Lidia hace un all-in en todos los sentidos. Después vemos a Lidia invitando a Pablo y a su casa y inicia la primera comunidad o la primera iglesia europea, allí justo en su casa. Y no solamente abre su corazón, sino que abre también su casa, su dinero, sus recursos, su tiempo, su energía, todo. De hecho, muchos teólogos identifican hoy a esa fiel colaboradora de la que Pablo habla en Filipenses como Lidia. Estamos tú y yo experimentando esto que experimentó Lidia. Porque cuando veo como Lidia digo, Señor, yo quiero también experimentar cosas como esta y sentir que mi casa está para ti también. Que mi dinero, que mis recursos, que mi tiempo. De verdad, no de palabra. Porque Lidia no es de palabras. Lidia es que de verdad lo pone a disposición 100%. Estamos tú y yo con corazones abiertos por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Por el mensaje que hemos recibido. Que ponemos en nuestra casa, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra familia. Déjame terminar preguntándote con quién te identificas en esa historia. Si tienes que elegir un personaje, ¿quién eres de la historia de hoy? ¿Te sientes quizás como Lucas, llegando ahí en el último momento, para apuntar todo, para aprender, para ver y decir, oh, esto es espectacular? ¿Te sientes que estás como Pablo, Silas, Timoteo, diciendo, necesito que el Señor me guíe a personas que lo están buscando? O quizás te sientes como Lidia hoy, diciendo, estoy buscando a Dios, pero no sé si existe de verdad, no sé si puedo hablar con Él siquiera, no sé si es siquiera el Dios del que hablan los cristianos en esta iglesia tan rara. Si te sientes como Lidia hoy, directamente a ti sí que te diría, habla con Dios hoy. Habla con Dios y dile, si tú eres el Dios real, yo quiero conocerte personalmente. Yo quiero abrir mi corazón a ti y quiero que abran mis ojos. Porque quiero ser hija tuya, de verdad. Papá, gracias por tu palabra. Y gracias porque nos reta, nos ayuda a ponernos en quizás lugares en el que no pensábamos que estábamos. Y pedimos que tú nos ayudes a los que estamos como Lucas a sumarnos, a dar un paso más, a ser valientes, a
a ponernos en el viaje en el que tú quieres ponernos. A aquellos que estamos como Silas, Pablo, Timoteo, ayúdanos a ser también valientes, darnos energía y darnos también la capacidad de conectar con tu Espíritu Santo. Queremos ir donde tú quieres que vayamos y queremos que pongas en nosotros personas como Lidia, a la que hablar. Condúcenos a esta gente que está deseando de escuchar tu mensaje. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz y saber a dónde ir y a dónde no. Y si somos como Lidia, Dios, acéptanos hoy. Entra a nuestro corazón y ayúdanos a conocerte de forma personal. Queremos disfrutar de ser hijos e hijas tuyos. Te damos gracias porque a través de la persona de Jesús hoy podemos llamarte Padre y saber que nos amas, que nos perdonas, que nos aceptas y que no hay nada que nos pueda alejar de tu amor. Te damos gracias por todo esto y descansamos en el nombre de Jesús.